Hola, ¿qué tal? Gracias por continuar en sintonía de Radio Nacional a través de los 101.5 FM y también a través de las diversas plataformas de CINAR, Costa Rica Medios. Yo soy Sergio Castro, esto es Tribuna y hoy nos sentamos a conversar con una de esas personas que aspira a llegar a casa presidencial en este proceso electoral que estamos viviendo en Costa Rica. Les hemos dicho en reiteradas ocasiones que si usted aún no ha tomado una decisión, no sabe por quién votar el próximo 6 de febrero, a lo mejor en el plan de gobierno de las variadas agrupaciones políticas que están participando en este proceso electoral podría estar la respuesta. Y por eso hoy le damos la bienvenida a Eliezer Feinstein, quien es candidato a la presidencia de la República por el Partido Liberal Progresista y con quien conversaremos un poco, en la medida de lo posible, sobre algunos de los temas presentes en su programa de gobierno. Don Eliezer, agradecerle que esté con nosotros. Bienvenido a Tribuna. Sí. Muchísimas gracias, don Sergio, por la invitación, por el espacio que me abre. Es un honor para mí estar aquí en Tribuna y compartiendo con su audiencia. Gracias. Vamos a empezar a conversar sobre uno de los temas que poco se habla en realidad en este país y es el que tiene que ver con superávits de algunas de las instituciones del Estado, de instituciones autónomas. Si ustedes tienen un planteamiento para que sea obligatorio la transferencia de estos superávits a la Caja Única del Estado, yo le pregunto cuán factible podría ser esto en caso de que ustedes lleguen a la presidencia de la República. Bueno, tenemos que hacerlo factible, Sergio, porque hoy lo que pasa es que muchas instituciones subejecutan el presupuesto, reciben la plata del Ministerio de Hacienda, subejecutan el presupuesto y después depositan la plata y el propio o compran bonos del gobierno y entonces el gobierno termina pagándoles intereses por dinero que el gobierno les dio. Y eso pues no tiene ningún sentido, ¿verdad? No. Por supuesto que conocemos la diferencia entre subejecutar y reservar recursos para proyectos donde ya el dinero está comprometido y simplemente hay proyectos que tardan más de un año. Eso se entiende perfectamente. Pero lo que es subejecución pura, incapacidad de gastar, esos dineros tienen que volver a la caja única para un mejor manejo y para disminuir el déficit fiscal, porque no tiene sentido, insisto, que el gobierno le esté pagando a las instituciones intereses sobre dinero que el propio gobierno les da. Si yo fuera un empresario que tengo un negocio X, cualquiera, ¿no? Y ustedes me ofrecen como administración un trato fiscal favorable en caso de que yo contrate mujeres de zonas rurales y costeras y sobre todo en puestos que no son tan tradicionales como normalmente. ¿Cuáles serían, porque esto está presente obviamente en mi plan de gobierno, cuáles serían esos, ese trato fiscal favorable? ¿Cuáles serían esos beneficios que yo como empresario podría recibir? Bueno, en primer lugar, y esto tenemos que trabajarlo con la Caja Costarricense del Seguro Social, una disminución de las cargas sociales por un tiempo para ayudarle a estas empresas a instalarse en zonas de menor desarrollo relativo y para crear puestos de empleo para los sectores más vulnerables y precisamente los sectores donde tenemos el mayor desempleo. El desempleo femenino es más del doble que el desempleo masculino. Y el otro segmento de la población donde tenemos un severo problema es la población joven, menor de 25 años de edad, donde tenemos tasas de desempleo del 40% o más, ¿verdad? Entonces, por ahí iría, ¿verdad? Y también dentro de la propuesta de simplificación tributaria que traemos, consideraríamos la posibilidad de darle un trato fiscal preferencial en términos de una tasa de renta disminuida por un tiempo para poder ayudarles a estas empresas a levantar vuelo. Hablando precisamente de la parte de seguridad social, también ustedes hacen la oferta para la condonación total de cuotas retroactivas, de multas incluso, o recargos, o la parte de los intereses que tengan patronos, emprendedores o incluso profesionales liberales, para que se formalicen en un tiempo razonable que ustedes estiman sería de 6
meses. Yo no sé si han, y perdón por la expresión, si han sacado cuentas de cuánto podría significar esto de entrada, en caso de que la gente pueda, ok, le perdono intereses, le perdono deuda, con tal de que se formalicen a partir de ahora y entonces sí empezar a captar recursos. Pongo en balanza estas dos situaciones. ¿Cuán benéfico sería para el Estado? Obviamente, si lo hacen ustedes como una propuesta. No, a ver, la propuesta lo que persigue es las personas que están en la informalidad, que cuando lleguen a inscribirse en la caja no les hagan ese análisis de 10 o 15 años para atrás para cobrarles cuotas por servicios que nunca recibieron, ¿verdad? Porque hoy el principal obstáculo para la formalización es precisamente ese, es cuando alguien dice, bueno, yo quiero formalizarme, yo quiero empezar a cotizar, pero uno va bajo amenaza de que le pueden salir a uno con un cálculo de 5, 6 o 15 millones de colones de cuotas que teóricamente uno dejó de pagar. Eso es como que usted fuera a una zapatería a comprarse un par de tenis y le haga un estudio y le digan, mire, usted se compró los tenis los últimos 10 años en otra zapatería y entonces por no habérmelos comprado a mí le voy a cobrar retroactivo los tenis que me debió haber comprado. No, la condonación no abarca a aquellos que ya tienen deudas declaradas, sobre todo en casos donde hubo retención indebida, en el sentido de empresas que sí le rebajan a los empleados, pero no le entregan a la caja esos dineros. Eso no lo abarca la condonación. Es una medida para fomentar la formalización de aquellas personas que hoy están en la informalidad. Ok. Yo voy a hacer en este punto nada más un paréntesis corto porque nunca he tenido la oportunidad, yo y obviamente la audiencia nuestra de Radio Nacional, de escucharle decir la respuesta a esta pregunta. ¿Por qué Eliezer Feinstein quiere ser presidente de la República? ¿Por qué? Porque considero que Costa Rica necesita un cambio y yo soy la persona con el equipo adecuado que estamos ofreciendo ese cambio. Porque Costa Rica desde hace 25 años va para atrás, cada vez el deterioro es más notorio. A mí me preocupa mucho que vayamos a perder la paz social, la estabilidad que tanto nos ha caracterizado. Y me preocuparía muchísimo que lleguen populistas de cualquier signo, de izquierda o de derecha, a capturar la imaginación de la gente con un proyecto mesiánico que al final de cuentas termina destruyendo la democracia. Y entonces, dentro de la democracia, Eli Feinstein es el candidato que está ofreciendo el cambio para bien, hacer las cosas diferente para obtener resultados diferentes, resolver problemas como el desempleo que afecta a más de 350,000 personas, como el de la pobreza que afecta a 1.300.000 personas, la pobreza extrema que anda por 450,000 personas, problemas que los gobiernos han dejado sin resolver. Y entonces, porque quiero un futuro mejor para Costa Rica, presento mi nombre después de un proceso de más de 2 años de haber conformado equipos de trabajo de primer nivel en más de 23 mesas de trabajo donde se elaboraron las propuestas del plan de gobierno. Y entonces, con equipos, propuestas, ahora sí presentamos la candidatura presidencial para que los costarricenses puedan volver a soñar con una Costa Rica próspera, innovadora, que avanza, una Costa Rica que se mueve hacia adelante. Y esa es precisamente nuestra propuesta. Siendo yo periodista, obviamente, y trabajando en medios como la radio y la televisión, me llama poderosamente la atención también la propuesta que tiene que ver con el declarar de interés público el rescate del espacio radioeléctrico, de las frecuencias. Yo le consulto, ¿rescatarlo de quién para ser utilizado por quién? Bueno, estamos hablando de 2 temas aquí. El primero es el espacio o el segmento del espacio necesario para desarrollar la tecnología 5G, que básicamente está en manos del ICE. Nosotros venimos diciendo esto hace más de medio año y recientemente en diciembre la Procuraduría General de la República y la SUTEL nos dieron la razón. El espectro radioeléctrico le pertenece al Estado, no al ICE, ¿verdad? El Estado puede retomarlo, no tiene ni siquiera que indemnizar al ICE, máxime
que el ICE no lo está utilizando y estamos en una situación en la que el ICE ni pica la leña ni presta el hacha. El no desarrollar la tecnología 5G, según una estimación de la SUTEL, nos hará perder de aquí al año 2024 aproximadamente 1.134 millones de dólares al país. Y esa pérdida es en oportunidades de negocios perdidas, que no se pueden desarrollar por no tener la tecnología 5G. Entonces, de lo que estamos hablando es de recuperar el espectro radioeléctrico para poder sacarlo a una licitación pública internacional y desarrollarlo como se desarrolló la telefonía móvil, ¿verdad? Que se hizo básicamente lo mismo. Exigirle al ICE devolver las partes del espectro que no estaba utilizando para poder licitar y traer competencia al país. Si el Partido Liberal Progresista llega al gobierno de la República, ¿qué pasaría con la Fábrica Nacional de Licores? Mire, en este momento no hay una claridad acerca de si la fábrica es viable o no es viable. Las últimas cifras que han dado a conocer en un mar de dudas enorme, ¿verdad? Es que la fábrica en su situación actual no es sostenible a largo plazo. No es rentable como negocio. No es rentable como negocio y no es rentable socialmente tampoco, porque el CNP ha perdido, ahora no recuerdo la cifra exacta, 85, 90% del patrimonio del CNP se ha perdido en 4 años cubriendo las pérdidas de la FANAL. Y entonces esto está afectando la capacidad de desarrollar programas como el que lleva alimentos a las escuelas, etcétera, que al final de cuentas era la justificación de tener una fábrica de licores en manos del Estado, porque no existe ninguna justificación técnica de por qué un Estado debe producir guaro, ¿verdad? Entonces, idealmente, la fábrica de licores se vendería o se concesionaría. No puede seguir en este desastre de administración, pero lo primero que vamos a hacer es ser absolutamente transparentes, publicar las cifras reales que este gobierno se ha negado a publicar para que los costarricenses conozcan cuál es la verdadera situación de la fábrica y ver si es rescatable o no es rescatable. Y si no es rescatable, hay algunos activos que sí son valiosos que tiene la fábrica, como la marca Cacique, ¿verdad? Que se podría vender independientemente de que la fábrica cierre, ¿verdad? Y bueno, algunos activos inmobiliarios y otros que tiene la fábrica que son valiosos que se podrían también vender en una licitación. Ahora que usted menciona la palabra concesión, yo quisiera también conversáramos un poquito sobre la ley de concesión de obra pública y si esta sufriría alguna transformación en caso de que ustedes llegaran al gobierno. ¿Seguiría igual? ¿Cómo estaría la parte de concesión de obra pública? No, yo sí, yo creo que la ley de concesión de obra pública necesita ser modernizada. No se le ha podido sacar suficiente provecho a la figura de la concesión de obra porque la legislación contiene algunas limitantes que hacen que las contrataciones no terminen siendo las más felices, ¿verdad? También ahora existen muchas modalidades de alianza público-privada que no son únicamente la concesión de obra pública y deberíamos de incorporarlas en la legislación para que el Estado tenga un buen arsenal de herramientas para mejor administrar sus recursos. De manera que sí buscaríamos una modernización de esa ley. Ok, acaba de decir una frase o 2 palabras que a mí me llamó mucho la atención porque el otro día estudiando los diferentes planes de gobierno a un candidato, yo le hacía la observación de cuántas veces a lo largo de todo su plan de gobierno existía la palabra prohibir, que me llamó mucho la atención. En el caso del programa de ustedes, del Partido Liberal Progresista, la frase que creo que más se utiliza es alianza público-privada. ¿Cuán importante es eso? Tiene que ser muy importante porque está presente a lo largo de todo el plan de gobierno muchas veces, don Eliezer. ¿Por qué? En la alianza público-privada y qué beneficios puede traer en las diferentes modalidades, pues. Importantísimo, Sergio, porque básicamente tenemos un Estado quebrado, un gobierno que está en quiebra y con un retraso en el desarrollo de obras de infraestructura y servicios públicos que la gente lo cifra en varias décadas, ¿verdad? Y entonces, para un país que está quebrado,
con el endeudamiento al tope, pretender que la obra pública se va a desarrollar exclusivamente con recursos propios que no existen porque el gobierno es deficitario, o con mayor deuda, que cada vez es más difícil porque el nivel de endeudamiento del gobierno de Costa Rica es insostenible, entonces pretender que se va a hacer con recursos propios es insensato. Y por lo tanto debemos matricular al sector privado para que invierta su capital, para que asuma el riesgo también en proyectos de obra pública de diferente naturaleza, ¿verdad? Carreteras, escuelas, hospitales, puertos, aeropuertos, en diferentes modalidades. Vea el problema que estamos teniendo en Caldera. En Caldera hay una modalidad de contratación que no le permite al concesionario invertir en la modernización del puerto. Todo el mundo está consciente de que ese puerto ya se quedó corto y que urge, porque es nuestra puerta al Pacífico, es nuestra puerta al Oriente, y el puerto se quedó cortísimo. Y todavía le quedan, si no me equivoco, 5 años a ese contrato de concesión. El país no puede esperarse 5 años sin hacer la inversión, y sin embargo el modelo de alianza público-privada que se utilizó en ese puerto en particular no le permite al concesionario hacer la inversión. Y entonces sí necesitamos involucrar el capital privado en el desarrollo de la obra. El concesionario está dispuesto a hacer la inversión. Y si no es el concesionario, ya hay varias empresas que andan dando vueltas por ahí que están dispuestas a asumir la inversión para modernizar y profundizar el puerto del Pacífico. Pero mientras exista este contrato, nada se puede hacer. Y de ahí, insisto, en la importancia de remodelar o de modernizar, perdón, la ley de contratación administrativa, la ley de concesión de obra. El año pasado, en uno de los programas en los que yo participo aquí, también en el CINAR, en la parte de televisión, desarrollamos una campaña para ayudar 2 escuelas unidocentes, una ubicada en las faldas del volcán Turrialba. Y cuando logramos recaudar algunos materiales educativos, yo fui a una de las escuelas a hacer la entrega de la donación. Yo no conocía este tipo de centros educativos, cualquier cantidad de años tenía de haber salido ya del proceso formal educativo de nuestro país. Me llamó poderosamente la atención también las condiciones en las que trabajan algunos docentes en nuestro país bajo esta modalidad. Ustedes hacen una propuesta para hacer una transición de las escuelas unidocentes a centros educativos con mayor cobertura regional y sobre todo con condiciones tecnológicas y de infraestructura obviamente mucho más adecuadas. Yo recuerdo que ese día con costos tenían en esa escuelita luz, ya estábamos en pandemia, los chicos con un frío impresionante, y entonces yo trato, cuando leo el programa de ustedes, visualizo esa situación y digo, ok, ¿de dónde saldrían los recursos para poder ofrecer esto, que esas escuelas se conviertan en algo mucho mejor? Bueno, lo primero, Sergio, es que el 8% del PIB que se destina a la educación es una cantidad brutal de dinero. Como país, somos uno de los países, yo creo que el país de la OCDE que más invierte en la educación pública. Entonces, el dinero no falta, lo que pasa es que está muy mal distribuido. Y cuando usted tiene, el problema de las escuelas unidocentes es, tal vez en otra época, cuando las vías de comunicación y de acceso eran más complicadas que ahora, y usted tenía que, para llevar un chiquito de donde vive a la escuela, tenía que pasar 1 hora y media en el bus o cruzar 3 ríos o lo que sea, la escuela unidocente tenía sentido. Hoy usted puede reunir varias escuelas unidocentes que se encuentran a 2, 3, 4 kilómetros de distancia una de la otra y ofrecerles a esos niños una educación de mayor calidad. Cuando usted tiene una escuela unidocente, nadie puede ser especialista en todo, ¿verdad? Nadie puede ser especialista en español, en matemática, en ciencias, en educación física, en artes plásticas, etcétera, ¿verdad? Y cívica y todas las demás materias. Pero además el unidocente además es director a la vez, ¿verdad? Es maestro, es director, tiene que estar cumpliendo todos los trámites burocráticos, llenando formularios todo el día para el ministerio, ¿verdad? Entonces, sí es necesario redistribuir los recursos de una manera bastante más inteligente para poder ofrecer centros educativos de mayor calidad, más inclusivos, que puedan estar en capacidad de ofrecer el currículum completo a los estudiantes, y el problema se resuelve con un sistema de transporte para estudiantes.
En Costa Rica obviamente hay muchas preocupaciones y la población costarricense tiene muchas preocupaciones en varios temas. Los medios de comunicación a veces contribuimos, y no de la mejor manera, a acrecentar a veces algunas situaciones. Una de ellas tiene que ver con la imposibilidad, y lo digo así, la imposibilidad que tienen muchas personas en nuestro país de poder sacar la licencia de conducir. Ustedes proponen una alianza público-privada a propósito de lo que conversábamos para agilizar esta situación. ¿De qué forma funcionaría? ¿Cuál es el pensamiento que ustedes tienen en relación a esto? Bueno, ya existe una alianza, ¿verdad?, con el Banco de Costa Rica, que es nada más para la entrega de renovaciones de licencias, ¿verdad? Las licencias de primera vez, cuando uno tiene que ir a hacer la prueba de manejo, y ahí es donde tenemos la pega. Y no podemos seguir viviendo en un país donde usted tiene que esperarse 3 meses para que liberen 24 citas y las liberan a la 1 de la madrugada y a la 1:15 ya no quedan espacios, ¿verdad? Entonces, la alianza público-privada nos permitiría incrementar la oferta de espacios para la prueba de manejo, nos permitiría poder atender a la población según demanda. Usted recordará, Sergio, hace 20 años, cuando uno tenía que llevar el carro a revisión vehicular y había que ir al INVU Las Cañas, todo el país tenía que ir al INVU Las Cañas, al plantel del MOP que estaba ahí, y se hacían unas filas que llegaban hasta el aeropuerto y más allá, ¿verdad? Así no se puede administrar un servicio. A la gente no le gusta el RITEVE, pero lo cierto es que ahora todo el mundo tiene un RITEVE al alcance de la mano, ¿verdad? Y entonces, el servicio definitivamente mejoró. Más allá de que en el diseño del RITEVE se pueden haber cometido algunos errores, pero el servicio definitivamente mejoró. Los que tenemos hoy, digamos, los que hace 20 años ya teníamos conciencia del problema, entendemos que hoy el servicio es mejor. Bueno, algo similar, pero bien manejado, sin caer en el tema de los monopolios, podemos lograr para que haya pruebas de manejo por todo el país disponibles según la demanda y que la gente no tenga que esperar meses, a veces medio año o más para poder hacer su prueba. Ustedes hacen propuesta para cerrar el IFAM, el INDER, el IAFA, el INVU e incluso vender RAXA. ¿Esto es así? Bueno, tenemos una propuesta para fusionar las entidades del sector social en un solo Ministerio de Bienestar Social, porque hoy tenemos 23 instituciones administrando 44 programas de combate a la pobreza, y lamentablemente la pobreza en Costa Rica ha disminuido muy poquito en los últimos 30 años, apenas marginalmente disminuyó. Y buena parte del problema es, la propia Contraloría lo detectó hace unos 5 o 6 años, más del 60% del presupuesto se termina yendo en la planilla de esas 23 instituciones. Entonces, lo que buscamos es tener un ministerio rector responsable de reducir la pobreza, que administre los programas, pero con una sola administración. Usted no necesita, Sergio, 23 departamentos jurídicos, 23 departamentos de recursos humanos, 23 proveedorías institucionales, probablemente 4 o 5 ministros y 18 presidentes ejecutivos, varias juntas directivas para combatir la pobreza. Usted no necesita todo eso. Usted puede combatir la pobreza con un ministerio fuerte, legalmente empoderado para combatir la pobreza, que tenga una sola administración y que los programas funcionen garantizando que los recursos puedan llegar a los beneficiarios y no como es hoy. Ok, yo quisiera conocer 2 cambios que ustedes ejecutarían en el sistema de pensiones y cómo esto podría impactar de forma positiva para garantizarle a las poblaciones, y ni siquiera hablo de las más jóvenes, sino también de las mías, que nos preocupa obviamente no poder llegar a tener una pensión digna. ¿Cuáles serían esos 2 cambios principales? Yo sé que hacen propuesta de varios, pero 2 por cuestión de tiempo. Ok. Número 1, vamos a buscar aprobar una ley prohibiendo la entrega de nuevas pensiones de lujo. Ya lamentablemente hay un pronunciamiento de la Sala Cuarta que dice que las pensiones que ya fueron adjudicadas hay que respetarlas, que no se le pueden quitar a las personas. Lo que se ha hecho es
meterles un impuesto, ¿verdad? Entonces hoy la mayoría de las pensiones de lujo hoy pagan un impuesto de aproximadamente el 50%. A las personas que tienen una pensión de 10 millones les quedan 5, lo cual sigue siendo abusivo. Pero la Sala Cuarta ya dijo, protegiendo sus propias pensiones, los magistrados dijeron que eso es un derecho adquirido. Pero lo que no se ha hecho es aprobar una ley cerrando ese portillo y diciendo, a partir de este momento no se entrega ninguna pensión que no corresponda con lo que el trabajador cotizó a lo largo de su vida. Si usted tiene un salario de 1 millón de colones y cotizó como si tuviera 1 millón de colones toda la vida, y después, en los últimos 5 años de su carrera, usted tuvo un ascenso o lo mandaron de diplomático a Qatar o cualquier cosa de esas, y su salario se disparó, no está bien que usted reciba una pensión de 3 millones o de 4 millones cuando toda la vida usted cotizó por un salario de 1 millón de colones. Entonces, una ley prohibiendo eso, ¿verdad? Y lo segundo, que es una reforma integral al régimen del IBM, donde lo que estamos buscando es la sostenibilidad y es migrar del sistema actual a un sistema de cuentas individuales, cuentas de capitalización individual en competencia, donde, por ejemplo, don Sergio Castro hace aportes todos los meses, su patrono hace aportes todos los meses, el gobierno hace aportes a nombre suyo todos los meses, y ese dinero entra a una cuenta a nombre de Sergio Castro González, y usted todos los meses puede recibir un estado de cuenta y ver cuánta plata se ha estado acumulando. Y entonces al final de su vida laboral usted sabe cuánto acumuló y le va a llegar un cálculo y le van a decir, bueno, usted puede recibir a partir de ahora 300,000 colones al mes o 1 millón de colones al mes, dependiendo de cuánto haya aportado. Y que las decisiones de inversión de ese capital, por ejemplo, sean de una operadora o administradora que yo también decido, incluso corriendo riesgos también, ¿verdad? Bueno, la idea sí es que el asegurado pueda escoger la operadora de pensiones. O sea, es un régimen en competencia donde usted tiene su cuenta, usted decide que la quiere en la caja, la pone en la caja. La caja tiene una operadora de pensiones complementarias que funciona bastante bien, por cierto. Que la quiere tener en un banco privado, la quiere tener en un banco estatal, usted escoge y además tiene derecho a migrar si siente que no le están dando un buen servicio. Y las decisiones de inversión usualmente, porque son fondos de pensiones, se manejan de manera colectiva. Es decir, si usted fue al Banco de los Pericos a abrir ahí su cuenta, todas las personas que depositamos la plata en el Banco de los Pericos, eso el banco lo invierte como un solo fondo, porque estar invirtiendo 100,000 colones de un cliente, 2 millones del otro y 350,000 de un tercero es virtualmente imposible, ¿verdad? Ok, me queda creo que como 2 minutos y yo quisiera que me explicara en qué consiste o qué sería el Observatorio de la Niñez y qué perseguiría. Bueno, garantizar el verdadero cumplimiento de los derechos de los niños, que hoy lo hablamos de la boca para afuera y realmente no se cumplen. El Estado costarricense le está fallando groseramente a la niñez costarricense con un sistema educativo muy oneroso que no está dando los resultados. El PANI le está... el PANI recibe denuncias de niños en situación de riesgo y a veces pasan meses y hasta años sin poder atender esas denuncias. Y entonces, con recursos ya existentes y con la participación de personal de diferentes instituciones, crear este observatorio para que constantemente se le esté dando seguimiento a la situación de los niños, poder alertar de los problemas que se están presentando para garantizar que los recursos públicos se inviertan correctamente, insisto, garantizando el cumplimiento de los derechos de los niños. Esto es solamente una pincelada del plan de gobierno del Partido Liberal Progresista con Eliezer Feinsack a la cabeza como candidato a la presidencia de la República. Usted puede acceder al plan de gobierno a través del sitio web del Tribunal Supremo de Elecciones, www.tse.go.cr. Y yo le pregunto también a don Eliezer a través de qué vía puede la gente conocer más de las propuestas de ustedes y de sus ideas.
Bueno, el plan de gobierno lo pueden encontrar también en la página plan.liberal.cr y es muy interesante porque tenemos una herramienta interactiva donde las personas pueden navegar el plan de gobierno a su antojo. Pueden hacerlo por ejes temáticos, tenemos 5 ejes temáticos, o pueden hacerlo por temas de su interés como un motor de búsqueda. Entonces, a usted le interesa saber qué opina el Partido Liberal Progresista sobre el deporte. Ponen deporte, le hacen clic en la lupa y les van a aparecer todas las propuestas del partido en materia de deportes. Estamos en todas las redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, tanto el Partido Liberal Progresista, que aquí aparece, ahí aparece el nombre, y mis redes personales que aparecen, se me pierde, aquí abajo está mi nombre, Eli Feinstein, donde constantemente estamos explicando nuestras propuestas, presentándoselas al público en un formato gráfico más agradable, de manera que tienen todas las opciones. Y finalmente, Sergio, invitar a la gente a que vote por el Partido Liberal Progresista, el de la bandera anaranjada que ven ustedes aquí atrás, con la paloma blanca que ven arriba de mi cabeza. Así nos identifican, nos encuentran fácilmente en la papeleta. Las 2 papeletas el 6 de febrero. Muchísimas gracias. Desearle éxito como se lo deseo a todas las personas candidatas que han pasado por nuestro programa. Muchísimas gracias, don Eliezer. A usted las gracias, Sergio. Muy amable y saludos a toda la audiencia. Gracias. Nosotros nos tenemos que despedir, pero nos volvemos a encontrar en un nuevo Tribuna. Que pase excelente resto del día.